Vamos a estudiar ahora el tercer tipo de circuito, que es uniendo un inductor y un capacitor, llamado circuito LC. Les tengo que decir una cosa, que de los dos circuitos que vimos antes, RC y RL, son más bien reales, porque en todo circuito, como ustedes saben, sea como sea, siempre una resistencia va a tener. Quizás el circuito capacitivo RC se puede aproximar más al ideal porque, excepto los cables, la resistencia que tiene un capacitor es muy baja, ¿sí? O sea que prácticamente se puede asociar a un circuito ideal, y la resistencia R prácticamente puede ser muy baja en los circuitos si es solamente alimentado por cables. En el circuito RL no es así, porque una bobina, por mejor que esté construida, siempre son vueltas de alambre y tiene una resistencia interna. Así que en realidad el circuito LR, como hemos visto, puede ser una bobina y una resistencia aparte, o simplemente puede ser una sola bobina, ¿ok? Y la resistencia es únicamente la resistencia si esto es una bobina, no hace falta, esto ya sería un circuito RL, como ustedes imaginan, y la resistencia sería la resistencia propia de la bobina, no hace falta que tenga una resistencia externa. O sea que el circuito RL, en una palabra, es un circuito, digamos, en el cual la resistencia siempre está, prácticamente. Es imposible evitarla porque, insisto, son un bobinado y tiene una resistencia propia, ¿ok? Más allá que pueda o no tener una resistencia externa. Insisto, en el capacitor, si no hay resistencia, es un circuito RC, R puede ser muy pequeña, ¿no? en un circuito RC. Bueno, dicho esto, este circuito, como ustedes ven, LC es ideal. Esto que está acá es un inductor ideal. No tiene resistencia interna, lo cual, por supuesto, como ustedes se dan cuenta, es imposible. Pero es solamente para introducirnos a este tema. Después, en el próximo caso, va a ser un circuito más real, va a ser LCR. O sea, vamos a poner la resistencia para completar el esquema. Pero este vendría a ser, digamos, la introducción y vamos a ver lo interesante del problema. Y fíjense que en este caso, al contrario de los dos que hemos visto, no hay una batería. Vamos a después a ver por qué eso. Simplemente el capacitor está cargado. Inicialmente tiene una carga Q sub 0 inicial, lo cargué con otro dispositivo, con una batería, pero ahora lo tengo suelto ahí. Y lo conecto a un inductor a través de una llave. Y en un instante T0 la cierro. O sea que la carga inicial vale Q0. ¿Qué pasa? Bueno, ya sabemos que en estos casos el capacitor intenta descargarse. Si esto fuera una resistencia, se produce, como vimos en el video anterior, la descarga del capacitor. ¿Sí? Ahora, esto es un inductor. ¿Qué va a pasar? Bueno, va a intentar también el capacitor descargarse, pero el problema es que a medida que se vaya descargando va generando un campo magnético en la bobina, ¿no es así? ¿Y qué va a pasar? Después que se descargó el capacitor, va a quedar un campo magnético en la bobina. ¿Y qué va a pasar con eso? ¿Va a desaparecer o de nuevo la bobina va a tratar de... ¿Se acuerdan que la bobina se descargaba? No es la palabra exacta, ¿no? Pero una corriente que pasa por una bobina no puede instantáneamente caer a cero. Entonces, esa corriente que está pasando, la corriente de descarga, no puede volver a cero y, bueno, vamos a ver qué pasa con todo esto. La solución es simple y las conclusiones son muy, muy importantes. El planteo es muy sencillo. Hacemos circulación de masas y es BC más BL igual a 0. Más simple, imposible. Bueno, BC es 1 sobre C por Q más BL, que es L de I de T. Bueno, acá tenemos un problema que tenemos también, como ecuaciones que hemos visto anteriormente, Q e I. Tenemos que llevar todo a una sola variable. Conviene llevarla a la variable Q, ¿no? Porque si no, tenía que poner acá la integral de la corriente y la integral me quedé acá la integral de la corriente más la derivada de la corriente, lo cual es bastante enojoso para resolverlo. Entonces mejor lo llevamos todo a una ecuación diferencial. Para eso entonces ponemos I como la derivada de Q respecto al tiempo. Y si hacemos eso nos queda esta ecuación diferencial. Ahí la derivada segunda de Q respecto a T dos veces más 1 sobre C por Q igual a 0. ¿Sí? Bien, si miramos esta ecuación, bueno, vamos a intentar resolver y sacar conclusiones. Pero si ustedes se acuerdan, que casi seguro no, por suerte yo sí me acuerdo, así que les recomiendo que repasen, les voy a refrescar la memoria. Esta ecuación ya la vimos en física 1. La vimos en caso especial, ya la hemos resuelto y hemos sacado un montón de conclusiones. Por lo tanto, vamos a hacer lo que se llama en física analogía. Cuando uno se resuelve un problema y hace un montón de interpretaciones y luego tiene un problema análogo, bueno, se puede basar en el primer problema para sacar conclusiones. No hace falta analizarlo de nuevo de cero. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer aquí?
Y yo creo que eso les anticipé el año pasado en Física 1. Bien, ¿cuál es el problema que analizamos? Yo miro esta ecuación, es una ecuación diferencial de segundo orden, incompleta porque falta la derivada primera, como ustedes ven, homogénea, porque está igualada a cero. La ecuación de segundo orden, diferencial de segundo orden, incompleta, homogénea. Y si yo me acuerdo, sí, ya la he resuelto. Recordemos entonces, ¿cuándo lo resolvimos? La resolvimos en el sistema oscilante masa-resorte, cuando estudiamos oscilaciones mecánicas. ¿Qué es un sistema masa-resorte? Es sencillo, sabemos que es un resorte y una masa. Ante todo les digo, este dibujito es un resorte, este dibujito es una L. Son parecidos, ¿no? Los dibujitos parecen un fideo tirabuzón, pero bueno, son distintos, ¿no? Esto es una inductancia y esto es un resorte, ¿sí? Este quizás es más parecido a este, pero bueno, en ambos casos son como espiras arrolladas, ¿no? Por eso lo dibujamos de esa manera. Así que bueno, tenemos un resorte, una masa sin rozamiento. ¿Se acuerdan que es ideal este caso? El rozamiento vale 0, el primer caso que estudiamos. Y bueno, sabemos que el resorte tiene una fuerza dada por la ley de Hooke, menos K por X, la masa, bueno, M por A, planteando la segunda ley de Newton simplemente. Escribimos M por A más K por X igual a 0, estamos recordando todo esto. Acá nos queda también una ecuación donde tengo A y X que son interdependientes, obviamente, ¿no? No son variables independientes, sino son interdependientes una de otra. La aceleración sabemos que la derivada segunda del espacio respecto al tiempo, me queda esta ecuación que está acá. Esta es la ecuación diferencial del movimiento armónico simple, en este caso masa resorte. Y lo hemos empleado también en el péndulo, ¿no? En diversos movimientos armónicos simples. Pero esta es la ecuación, digamos, básica, este esquema, que es el paradigma del movimiento armónico simple. ¿No es así? Donde la constante de Hooke, como ya sabemos, coincide con la constante del resorte. Todo eso lo vemos en física 1. ¿Cuál es la solución de esta ecuación? Ya la hemos hecho entonces, x de t es a coseno de omega t más phi, donde omega n, yo acá puse omega n en el libro, a veces no está, pero omega n es omega natural, para recalcar que esto oscila con una frecuencia que llamamos frecuencia natural del movimiento. Esa, en realidad no es frecuencia, esto sino pulsación, como ya sabemos, ¿no? La pulsación natural es, bueno, resolviendo esta ecuación, sale que es raíz de K sobre M, o sea, el cociente de la constante del resorte dividido la masa. Y la frecuencia natural, entonces, bueno, sabemos que 2pi por la frecuencia es la pulsación, por lo tanto sale de acá que la frecuencia es 1 sobre 2pi raíz de K sobre M. ¿Ok? De esta manera, entonces, el esquema el sistema ya estoy confundiendo con aquello, ¿no? Digamos, el esquema si yo lo pongo a oscilar, como ustedes saben, va a oscilar indefinidamente con esta expresión, ¿sí? Con la frecuencia natural dada simplemente por los dos componentes que tengo, resorte y masa. No depende de la amplitud, por supuesto, de la frecuencia, sino únicamente del resorte y de la masa. ¿Ok? Sacamos un montón de otras conclusiones que vamos a seguir avanzando, pero por ahora esto es lo básico, ¿sí? Bien, entonces esto oscila por siempre, como ustedes saben. Ustedes dirán, bueno, no es real, lógico, no es real, porque en cualquier caso tenemos que tener rozamiento. Eso va a ser tema del próximo video, cuando veamos oscilaciones amortiguadas. Pero estas son las oscilaciones llamadas entonces naturales. Movimiento armónico simple sin amortiguación, ideal. ¿Ok? Bueno, y hemos hecho la práctica esta, ¿no? Estirando un resorte, vimos que en forma vertical, lo hemos hecho el año pasado, oscila. O sea que esta solución, siendo ideal, igual uno la puede observar en forma práctica, un péndulo igual, ¿no? Oscila un cierto tiempo, por supuesto, después se va amortiguando, pero al principio por lo menos uno puede decir sí, hay una oscilación, ¿ok? ¿Qué pasa en el esquema eléctrico? Bueno, es totalmente análogo. Vamos a hacer lo que se llama ahora, a partir de este momento, una analogía mecánico-eléctrica. Vamos a ver que muchas de las cosas que hemos explicado en mecánica son exactamente análogas a electricidad. Si yo miro esta ecuación y miro esta, veo que son exactamente iguales. Son dos ecuaciones diferenciales de segundo orden incompletas, homogéneas. Un matemático me dirá, esto igual a esto. La conclusión es la misma. Entonces, ¿qué hago? Directamente, haciendo la sustitución correspondiente, ¿se acuerdan que ya hemos visto cuando comparamos LR con RC? Hacemos las sustituciones y llegamos a la solución. ¿Cuáles son las sustituciones que vamos a hacer por ahora? Lo que llaman analogía, entonces, esa que vamos a decir. Bueno, si miro esta ecuación que veo, que en mecánica, la posición X, ¿a qué es equivalente en electricidad? A la carga, como ustedes ven. ¿Sí? Dicho esto, entonces, puedo ya inducir que si la velocidad es la derivada de X respecto de t, ¿qué es la derivada de Q respecto de t? La corriente. Por lo tanto, la análoga de la velocidad es la corriente. Noten que interesante el tema, ¿no? Ya
Fíjense que la velocidad es algo, por supuesto, cinético, algo que está moviendo. La corriente también está relacionada con algo cinético, ¿no? Con movimiento. La posición es algo, puede ser estático en un instante dado y está relacionado con la carga que se tiene, por ejemplo, en un capacitor. ¿No es así? Así que ya pueden ver la relación que hay entre una cosa y la otra. Si seguimos mirando, vamos a ver que entonces la constante K, que es la constante del resorte, es la que multiplica a la función sin derivar, entonces va a ser acá 1 sobre C. La analogía es que el resorte entonces se comporta como el capacitor. Ojo con esto, el dibujito es justamente lo contrario, ¿no? Así que no se confundan. El resorte se comporta como el capacitor. Ya hasta hemos hablado algo de esto, ¿se acuerdan? El capacitor, ¿qué almacena cuando yo lo cargo? Un tipo de energía, es una energía que ya la hemos mencionado y todo, energía potencial eléctrica, ¿se acuerdan ustedes? Yo cargo el capacitor y lo puedo dejar cargado un año, si el capacitor es ideal, y mantiene su carga. Yo después lo descargo y obtengo de nuevo, digamos, esa carga produce un calor, por ejemplo, en resistencia, en el caso de la descarga de un capacitor. Por lo tanto, se comporta muy parecido a un resorte, como ustedes ven. Yo un resorte lo comprimo, ¿se acuerdan? Que lo hemos visto en física 1, lo comprimo, me lo dejo un año comprimido, y al año siguiente lo suelto y vuelve esa energía potencial a convertirse, por ejemplo, empujando la masa en energía cinética, ¿no? Entonces ven que hay, el comportamiento es parecido. Ambos elementos, ambos dispositivos, tanto el capacitor en electricidad como el resorte en mecánica, almacenan un tipo de energía llamada potencial. Potencial mecánica, potencial eléctrica. ¿Está? Entonces es natural que exista esta analogía. Por último, mirando y completando la inspección de las ecuaciones, vemos que lo que multiplica a la derivada segunda, que es la masa. Y acá es la autoinductancia. Por lo tanto, la masa es análoga a la autoinductancia. También es análogo, y ustedes lo pueden entender físicamente. ¿Qué pasa? La masa está relacionada con ¿qué cosa? Con la resistencia que tiene a cambiar su estado de movimiento, ¿no es así? A moverse con más o menos velocidad, la masa se opone, como ustedes saben, al cambio de estado de movimiento. Y la autoinductancia también, como ustedes saben, se opone. ¿Se opone a qué cosa? A que la corriente cambie. Entonces, acá vemos una relación. La masa se opone a la variación de corriente, ¿no es así? Mecánica. Si yo quiero variar la corriente, perdón, quiero variar la velocidad, disculpen, si quiero variar la velocidad, la masa, cuanto más masa tengo, más se opone a cambiar la velocidad. Y en electricidad, ¿qué ocurre? La L, ¿a quién se opone? También al cambio de corriente. Cuanto más cambio de corriente tengo, la L, o sea, la inducción, se opone más. Es todo lo que hemos visto. Por lo tanto, también es natural relacionar la masa con la autoinductancia. ¿Ven ustedes? Esto sería entonces la parte de energía potencial, como dijimos antes, y M con L, que sería la parte de energía cinética. Está relacionada con energía cinética. La masa tiene energía cinética y la inductancia va a tener energía magnética, que es lo que vamos a relacionar una con la otra. Próximamente vamos a hacer la analogía completa. Por ahora, a falta de más espacio, obviamente en las clases, como tengo un pizarrón más grande, esto lo sigo dejando, no lo voy a borrar, pero acá lamentablemente voy a tener que hacer espacio. Después esta tabla ustedes la tienen que copiar y tener a mano para que puedan entender fácilmente todo esto. Vamos a seguir completando. Esta tabla de analogías es parecida a cuando vimos en física 1, ¿recuerdan? Movimiento lineal y movimiento angular. Hacemos una tabla y hacemos analogía. Bueno, esto es algo parecido. Así que mantengan la tabla a mano y la van completando. Bueno, en definitiva entonces, una vez que hice esta analogía, ¿qué tengo? Que la solución mecánica, que es esta que está acá, esta es la solución, entonces va a ser la solución eléctrica. Q de T, en vez de Q de T, va a ser, en vez de la amplitud máxima, va a ser entonces la carga inicial, por lo mismo, coseno de omega natural T más phi. Phi es, ustedes saben, la fase inicial, cuánto vale, digamos, la variable cuando T vale 0. Si está en máxima amplitud, o pasa por 0, pasa por el otro lado. Es lo que ajusta el instante inicial, digamos, phi. Puede ser 0, en caso particular, como ustedes saben. Bien, entonces, omega natural, es lo mismo acá y acá, la solución es la misma, ¿y a qué es igual omega natural? A raíz de K sobre M en mecánica, K es 1 sobre C y M es L, entonces me queda raíz de 1 sobre LC. Esa es la frecuencia natural, o mejor dicho, la pulsación natural a la que va a oscilar el circuito. La frecuencia va a ser, bueno, eso dividido 2pi. Conclusión entonces, este circuito se comporta análogamente al circuito masa resorte. ¿Ok? Y provoca oscilaciones permanentes, un circuito ideal, oscilaciones permanentes que son oscilaciones eléctricas. Estas son oscilaciones mecánicas. ¿Sí? Hay, digamos, entonces un pasaje de energía de uno a otro
que lo vamos a ver próximamente, les recomiendo que miren con atención, que está muy bien indicado, muy bien graficado. Yo no lo voy a hacer acá porque no voy a mejorar nunca esa figura. Es la figura 3014 del Sears. Está perfectamente indicado cómo se produce el pasaje de energía del capacitor a la inductancia y la inductancia al capacitor. ¿Mm? Lo que se produce brevemente entonces es el capacitor se descarga a través de la inductancia o del inductor, y la energía entonces eléctrica potencial se convierte en energía magnética, cinética, porque la energía magnética depende de la corriente, depende del movimiento de cargas, ¿no es así? Y luego, una vez que se descargó el capacitor, esa energía magnética está almacenada y vuelve a cargar el capacitor en sentido contrario. La corriente no puede caer a cero, como ustedes saben, va disminuyendo la corriente del inductor, carga de nuevo el capacitor en sentido contrario y se vuelve a convertir la energía cinética, magnética, en energía potencial eléctrica, ¿ok? Y el capacitor se vuelve a cargar en sentido contrario entonces, y este proceso, bueno, teóricamente es indefinido, sigue por siempre. Es exactamente igual al caso de la masa, que por ejemplo en el caso que el resorte está totalmente comprimido, sería como el capacitor cargado, la masa está en reposo, no hay corriente. Eso sería, y no hay velocidad. Sería totalmente el resorte comprimido, ¿se dan cuenta? Repito, masa en reposo implica que la velocidad es cero, no hay corriente, capacitor totalmente comprimido equivale a capacitor, resorte totalmente comprimido equivale a capacitor cargado. Cuando el capacitor se descarga es como que el resorte se empieza a estirar, a volver a su posición natural. Cuando el capacitor se descargó totalmente es equivalente a que el resorte está de nuevo en su posición natural, ni comprimido ni estirado, ¿ok? Y entonces la masa adquiere su máxima velocidad, como ustedes saben. Esa sería la máxima corriente que circula, la máxima energía cinética, o en este caso energía magnética. ¿Ok? La masa sigue para el otro lado, se va estirando el resorte ahora, y eso implica entonces que el resorte se estira en sentido contrario, implica que el capacitor se carga en sentido contrario. ¿Ok? Y bueno, el proceso sigue, como ustedes pueden hacer la analogía, permanentemente. Insisto, guíense por la figura esta. ¿Ok? Próximamente seguimos analizando entonces el tema desde el punto de vista energético, ya un poco más a nivel de fórmulas.